Vamos a comenzar con lo que nos ha estado enseñando el pastor. Vamos a ponernos de pie. Vamos a tomar un pequeño momento para honrar la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo y pedir que Él sea tomando el control de esta reunión. Ahí donde estás, comencemos a dar gracias a Él por su presencia. Padre, gracias por el momento que nos das. Gracias por darnos a tu Espíritu. Jesús, gracias por ir al cielo y darnos a tu precioso Espíritu. Gracias porque desde el día 1 que fundaste esta iglesia, aún desde Hechos y aún hasta estos tiempos, tú has estado con nosotros aunque no lo sepamos. Gracias por nunca dejarnos. Gracias por siempre guiarnos, aunque en mucho tiempo nunca supimos que eras tú el que nos guiabas. Gracias porque tú eres el que has convertido nuestros corazones hacia ti, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por la obra que estás haciendo en nuestras vidas, por la obra que estás haciendo en este pueblo, en esta nación, y especialmente en medio de nosotros. Gracias aún por lo que harás. Y hoy te entregamos el control, hoy te damos reverencia ante ti y queremos que te sientas importante en este lugar. Queremos que te sientas amado en este lugar, Espíritu Santo. Que sea, Señor, que nosotros podamos ser conscientes de que tú eres el que nos diriges, tú eres el que estás haciendo esta obra. Y hoy queremos ser conscientes de tu presencia y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar y para esto quiero que abramos nuestra Biblia en el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas capítulo 1. Y quiero comenzar repasando un poquito lo que hemos visto. No sé si saben que estamos en una serie, la serie Conociendo al Espíritu Santo. Es una serie que nuestro pastor nos está compartiendo y es una serie que a mí, no sé a cuántos de ustedes, pero a mí está impactando mucho mi vida, está trayendo un nuevo refrescar hacia mi vida y creo que es importante que comencemos a ser conscientes de Él. No solamente aquí en la iglesia, sino en cada área de nuestras vidas, pero que seamos conscientes de Él en la historia. Y ya estuvimos estudiando un poco, el Espíritu Santo ha estado presente en todas las etapas de la historia y lo vemos en la Biblia. A veces pensamos, y lo decía nuestro pastor, que a veces pensamos el Espíritu Santo vino en Hechos, pero no, el Espíritu Santo ha estado desde el primer día. Él estuvo desde la creación. Dice la palabra de Dios que mientras la tierra estaba desordenada y vacía, el Espíritu se movía sobre las aguas. Ahora quiero compartirte un secreto. ¿Ustedes cuál creen que sea, o cómo creen que ustedes que surgió la vida en esta tierra? La vida humana, la vida animal. Los científicos dicen que a través de las células, ¿en dónde? En el mar, en las aguas. Y creo que tienen un poco de razón. Y no sé si puedes captar un poquito aquí la idea, pero el Espíritu Santo se movía en las aguas. ¿Qué crees que estaba haciendo? Preparando las células, preparando todos los microorganismos para que cuando Dios soltara la palabra, haya vida en el mar. ¿Qué crees que pasó? Empezaron a brotar. Empezaron a salir los animales. El Espíritu Santo ha estado ahí. Vemos a Enoc caminando con Dios. La presencia del Espíritu Santo. Lo vemos el Espíritu Santo en la vida de Abraham, en la vida de Isaac, de Jacob. Lo vemos con José, lo vemos con Moisés. Hemos visto un Pentecostés anterior de Hechos 2. Que lo relata la Biblia en Números, como ellos fueron bautizados, pero ellos no hablaron lenguas, ellos profetizaron. Vemos el Espíritu Santo llenando a cada uno de los jueces. Vemos al Espíritu Santo obrando en la vida de Saúl, en la vida de David. Aún en los profetas mayores que predijeron la destrucción de Israel. Pero después sucede que hubo 400 años de silencio. 400 años en los que Dios no habló palabra, no hubo profecía, no hubo
nada. Es por eso que en nuestra Biblia no nos incluye unos libros que son históricos, pero que realmente no hay palabra de Dios. Dios no habló. Y de repente, ¿qué creen? A veces nosotros pensamos que el Espíritu Santo como que en ese momento dijo, ya bueno, ya terminó mi chamba, me voy a echar un descanso y ya ahorita en Hechos 2 ya regreso otra vez. Pensamos que Jesús viene, todavía no viene el Espíritu Santo y equivocadamente decimos eso. El Espíritu Santo cuando estaba Jesús no estaba todavía y hasta que en Hechos 2 viene. Pero hoy quiero mostrarte un libro que justo es el que vamos a leer, que cuando lo empecé a leer ya hace como 2 años, me di cuenta que el Espíritu Santo ha estado tan presente en el Nuevo Testamento y no nos habíamos dado cuenta. Y hoy lo que te quiero compartir es el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Vamos a leer Lucas capítulo 1, versículo 15. La Biblia nos relata la historia de Zacarías, un sacerdote judío. A él le tocó en ese tiempo entrar a la presencia de Dios y rociar la sangre, hacerlo de los sacrificios para el perdón del pueblo. Y como te decía, Dios no hablaba. Dios no estaba hablando, pero hasta este momento Dios comenzó a hablar. Él ya era de una edad avanzada, él ya era viejito con su esposa además era estéril, se llamaba Elizabeth, y ellos nunca pudieron tener hijos. Se le aparece un ángel y le dice, ¿sabes qué? Tu esposa va a quedar embarazada y va a tener un hijo. Pero vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Dice, versículo 15, dice así. Desde el 13 mejor, para que entendamos un poquito. Dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Versículo 15, presten atención, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún ¿desde dónde? ¿Desde dónde, iglesia? Desde el vientre de su madre. Está impactante, ¿no creen? Para mí es muy impactante. Versículo 16. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. 17. Y irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Hasta ahí, la palabra de Dios nos habla sobre Juan el Bautista. Pero el ángel le hace una promesa preciosa. Juan va a ser bautizado aún desde el vientre. ¿Alguien ha presenciado eso? Nosotros creemos que grandes, hasta que ya entiendas un poquito la palabra. Pero esta parte es gloriosa, no sé si te das cuenta. Y no sé si han leído el último libro del Antiguo Testamento que habla. Y justo, cómo me encanta ese versículo. Una vez lo leí con un muchacho que admiro mucho. Su testimonio nos hablaba de cómo hubo una separación con su padre, cómo hubo perdón. Y justo hablaba de Malaquías, el último versículo. Y él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres. Y el corazón de los padres hacia los hijos. No sea que yo traiga maldición. Para mí es una promesa. El Antiguo Testamento cierra con una promesa. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Yo pensé por mucho tiempo que hablaba de Jesús, pero la palabra nos dice no, es de Juan. Y capítulos más adelante Jesús dice, Él es el Elías, que Dios dijo que iba a venir y ya vino. ¿Cómo lo logró Juan el Bautista? A través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estuvo sobre de él. Quiero que sigamos estudiando más adelante en el versículo 35. Otra escena diferente. Esto pasó en un momento y unos meses a la par de este acontecimiento. Vemos a María recibiendo la visita de un ángel en el versículo 35, que dice así: respondiendo el ángel le dijo, antes un contexto, el ángel se le presenta a María y le dice, María, llena eres de gracia, Dios va a hacer una obra en tu vida, en tu vientre va a nacer el Salvador, tú vas a dar a luz a un hijo y lo vas a llamar Emmanuel, lo vas a llamar Jesús.
María le pregunta, ¿cómo esto va a ser posible? Dice el 35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre de ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El 37, porque nada hay imposible para Dios. ¿Se acuerdan lo que les dije? Que el Espíritu Santo en la fundación de este mundo estuvo sobre las aguas moviendo las moléculas, todas las células para el ser vivo. ¿Qué crees que estaba haciendo en el vientre de María el Espíritu Santo? Nos decía el pastor, el Espíritu Santo es creador. Y créanme que esta obra tan maravillosa para crear a Jesús, al Dios, a un ser de la Trinidad, fue algo asombroso. Y María responde ante este llamado y dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Y vamos a ver, María, déjame decirte, lo que es Lucas 1, todo el capítulo 1, déjenme ver, y el 2 es algo maravilloso. Empiezas a ver Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. María recibe esta palabra, pero ¿cómo creen que la recibió? Obviamente, imagínense, salió embarazada. Ay, pues es que fue el Espíritu Santo. Y no te creemos, fue fornicación, no nos haces menso. Ella estaba a punto de morir, recibe esta noticia y no sé ustedes mujeres en ese tiempo que la ley era muy dura. ¿Qué hubieras hecho? María se queda pensando y el ángel al final le dice, ¿sabes qué? Hay una señal para que tú sepas que lo que te estoy diciendo es cierto. Tú, no recuerdo qué es de María, déjenme, de Elizabeth. Dice, he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido un hijo. Y ella dice, caray, pero Elizabeth ya está grande y no, ella es estéril. Entonces, ¿qué crees que hizo María? Se echa a correr a ver si es cierto. Va y entra. Zacarías lamentablemente quedó mudo porque le faltó fe y el ángel dijo, no, ¿sabes qué? Para que veas que lo que te digo es cierto, te voy a cerrar la boca. Entonces él estaba mudo y me imagino a María corriendo. ¡Hey, Zacarías, ¿cómo estás? Así, ¿no? ¿Dónde está Elizabeth? Ay, no, Dios, ni modos, ¿no? Y va María entrando y dice la palabra de Dios, ahí mismo vamos a leer el versículo 41. Vamos rápido la Biblia para que nos dé tiempo. Y dice, aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura, esto habla de Juan el Bautista, saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? María llega y Elizabeth logra escuchar su voz y es el momento donde el Espíritu Santo viene sobre Juan. Pero no solo bautizó a Juan, bautizó a Elizabeth. Elizabeth, ¿cómo sabía que María estaba embarazada? Si apenas le acababan de dar la palabra por el Espíritu. No solamente eso, ¿cómo sabía Elizabeth que el niño que iba a traer María iba a ser el Salvador del mundo? Por el Espíritu. Elizabeth es tomada, Juan el Bautista desde el vientre es bautizada, llega María y Elizabeth, bendita tú entre las mujeres, comienza a profetizar. María es llena y quiero imaginarme, la Biblia no lo habla, pero María, yo siento que ella fue invadida por ese mismo espíritu y si lo vemos en versículos después, María comienza a profetizarse hacia sí misma. Bendita ser recordada por generaciones de aquel que vino del Mesías y comienza a alabar al Señor y tú dices, ¡wow! El Espíritu Santo nos estaba tomando un descanso. Él estaba ahí. Él seguía ahí. Y no sé si tú te habías dado cuenta, en menos de un capítulo ya nos ha mencionado tantas veces la Biblia el Espíritu, el libro de Lucas. ¿Crees que será casualidad? Yo no creo. Yo no creo que esto sea casualidad. Pero también no solamente ellas, porque si algo hemos estudiado, que el Espíritu Santo en ese tiempo seleccionaba a quienes llenar. Pero vemos en el capítulo 2, vamos al
no, en el capítulo 1, versículo 67. Nace Juan, pero pues obviamente le tenían que poner un nombre. Y Elizabeth pues le dijo, no, pues se va a llamar Juan. Y antes la costumbre de los judíos era que le tenías que poner un nombre de tu misma familia, un nombre que ya había estado en tu familia, pero de alguien que no estuviera vivo, porque no se les permitía como que hubiera dos Juanes o dos Josés, porque eso no se permitía. Era como que si le vas a poner Juan, era porque ya había alguien de tu familia que se llamaba Juan. Y en su caso, pues no había nadie. Y le preguntan, Elizabeth, ¿cómo se va a llamar el niño? No, pues se va a llamar Juan. Juan, pero pues ustedes no tienen ningún Juan. Que se llame Zacarías como su papá. No, se va a llamar Juan. Y le preguntan a este Zacarías, ¿cómo se va a llamar el niño? Y como no podía hablar, les pide, tráiganme una tablita y ya les escribe Juan. Y en ese momento le es abierta su boca y vamos a ver qué es lo que pasa. Versículo 67. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo. Otra vez, Espíritu Santo. Una llenura. Esto no es el Pentecostés, esto es Lucas. Estamos iniciando en el Nuevo Testamento y ya llevamos varias personas bautizadas. Y profetizó diciendo, bendito el Dios de Israel que ha redimido a su pueblo. Y déjenme leer el versículo 76, sáltenselo, vamos ahí al 76, y él comienza a profetizar sobre su propio hijo diciendo, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para el perdón de los pecados. Versículo 80 nos habla de Juan el Bautista. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. ¿Ves lo importante del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento? Todavía no entramos al segundo capítulo, pero vamos para allá. Quiero avanzar rápido porque esto es solamente un pequeño panorama. Vamos al capítulo 2, versículo 25 y vamos rápido. Traten de ser muy ágiles en su Biblia, por eso lo vamos leyendo casi como si estuviéramos leyendo en la Biblia de corrido. Versículo 25, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel. ¿Y qué dice? El Espíritu Santo estaba sobre de él. Otra vez el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? No sé, yo veo estos pasajes de la Biblia y yo digo, ¿era tan fácil ser lleno del Espíritu Santo? Simeón, ¿qué trabajo tenía? No era rey, no era profeta, pero era un hombre justo que amaba a Dios. Y el Espíritu Santo vino sobre él. Y sigamos leyendo, 27. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño de Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y lo bendijo diciendo, ahora despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto la salvación. 32. Luz para revelación de los gentiles y gloria para tu pueblo Israel. Versículo 34. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los corazones y los pensamientos de muchos corazones. ¿Te das cuenta? Él no era profeta, pero por el Espíritu comenzó a profetizar. ¿Cuántos quisiéramos eso? Y ahorita te voy a explicar algo que hace maravilloso el Espíritu Santo. Después, a continuación, no lo vamos a leer por tiempo, pero nos dice que había en ese mismo lugar, en esa misma hora, una profetisa llamada Ana. Ahora te das cuenta, había una profeta. Ella quedó viuda, pero cuando ve a Jesús comienza a reunir a varias personas y les dicen, nosotros estamos esperando la redención de Israel, este niño es el que la va a traer. ¿Cómo lo supo? Por el Espíritu. Y apenas llevamos Lucas 2 y vamos adelante y te das cuenta, el Espíritu Santo comienza a hacer varias cosas. Esto solamente es un pequeño panorama, nada más del Nuevo Testamento, para que sepas que el Espíritu Santo no ha dejado de estar. Ha habido un pueblo que la ha rechazado, pero el Espíritu Santo ha estado ahí. Pero hoy te quiero compartir de alguien. Hoy te quiero hablar de Jesús. Porque hemos visto en varios hombres de la historia
cómo el Espíritu Santo ha estado trabajando. Y hoy rápidamente quiero compartirte 4 cosas de cómo el Espíritu Santo estuvo sobre Jesús. Jesús, sabemos que Él es Dios también junto con el Padre y con el Espíritu. Pero Jesús vino a esta tierra como un hombre como tú y yo, un hombre limitado, un hombre con una mente limitada, con un cuerpo limitado, que si tú lo rasguñabas, le iba a salir sangre. ¿Y dónde le quedó lo todopoderoso? Pero eso lo hizo por amor a ti y a mí. Y vemos a Jesús obrando sus milagros, vemos a Jesús sanando enfermos, vemos a Jesús haciendo la obra y pensamos que es por el poder de Jesús, pero Jesús en ese momento no tenía poder. Él estaba limitado porque en ese momento Jesús era tan hombre como si no fuera Dios. Él no era omnipresente, Él no era omnisciente en ese momento. Pero ¿cómo fue que a la misma vez Jesús era tan Dios como si no fuera un hombre? Fue a través del Espíritu. Y vamos a leer Lucas capítulo 4, versículo 1, y les voy a ir diciendo qué más versículo. Si quieren, desde el capítulo 3, versículo 22, 21, una hoja anterior, no es mucho, 3, 21, Juan estaba predicando y Jesús llega para ser bautizado. Juan no lo quería bautizar porque pues es para el perdón de los pecados. Jesús no se bautizó para perdón de los pecados, se bautizó en obediencia y para darnos ejemplo. Y dice así, versículo 21, y aconteció que todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió, ¿quién? El Espíritu Santo, otra vez, sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo diciendo, que decía, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vamos al capítulo 4, versículo 1. Este fue el primer contacto de Jesús con el Espíritu Santo. En este momento Jesús era hombre, no tenía poder, no hizo ningún milagro, no profetizó, no hizo nada. Él tenía la sabiduría e inteligencia de Dios, pero en ese momento fue cuando el Espíritu Santo vino sobre su vida para no dejarlo como un hombre cualquiera, sino para darle esas habilidades que como Dios Jesús tenía antes. Versículo 1 del capítulo 4, vamos a leer y a esto quiero entrar. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Vamos al versículo 14 rápidamente y dice, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Vamos al versículo 17, vamos a ir avanzando muy rápido, ¿ok? Porque no quiero que esto tarde mucho. Jesús entró en una sinagoga y le preguntan, Jesús, léenos un pasaje de la Biblia. Él abre el rollo y dice así, el 17, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre de mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Cómo comienza este pasaje? El Espíritu de Dios está sobre de mí. Y hoy quiero compartirte la primera cosa. Este es el segundo punto. El primer punto grande es el Espíritu en el Nuevo Testamento. Hoy quiero enfocarme en este. El Espíritu Santo en la vida de Jesús. Y quiero compartirte 4 cosas. La primera es, el Espíritu guió a Jesús. No solamente lo llenó de poder, el Espíritu lo guió. ¿Para qué? Para que Él hiciera la voluntad del Padre. Nosotros pensamos que Jesús se las sabía todas y yo quiero pensar que no. Porque como te decía, Jesús era tan hombre como si no fuera Dios. Y Él como tú y yo, con una mente tan limitada, necesitaba de la guía de Dios. Y el Espíritu Santo vino sobre de Él. De tal forma que Jesús en repetidas ocasiones lo dice, yo no me mando solito.
Yo hago la voluntad de mi Padre. ¿Cómo sabía Jesús la voluntad del Padre? Por el Espíritu. Vimos en este primer versículo, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. No fue Jesús, fue el Espíritu. Y quisiera estar seguro que Jesús aún ni sabía él a dónde iba a ir. Porque en otro evangelio la Biblia dice que el Espíritu Santo lo llevó específicamente al desierto para que fuera tentado por el diablo. Quisiera imaginarme a Jesús diciendo, ¿a dónde vamos? Y el Espíritu, sígueme. Ay, pero ¿a dónde vamos? Que ya hace hambre, ¿no? Sígueme. Y el Espíritu Santo comenzó a guiar a Jesús en todo tiempo, en todo momento. Y por lo tanto Jesús tuvo que aprender algo: obediencia absoluta. Porque él, aunque era Dios, aunque era hijo de Dios, pero él ya no tenía la capacidad para poder ver más allá. Pero alguien sí, el Espíritu Santo, que la Biblia dice que él escudriña hasta lo más profundo del corazón de Dios. Y es por eso que Jesús tuvo que, aún siendo Dios y aunque son compañeros de trabajo, híjoles, a veces a mí me encanta tener la razón y confiar en alguien o seguir en alguien me cuesta un buen, pero imagínate Jesús, es como, híjoles, yo me las sé todas, pero te voy a seguir. Y el Espíritu Santo lo guiaba y Jesús tuvo que aprender obediencia absoluta. Di conmigo, obediencia absoluta. Una vez más, obediencia absoluta, fuerte. Jesús tuvo que obedecer al Espíritu Santo para lograr el propósito de su vida. Si no lo hubiera hecho, ¿qué crees? No hubiera pasado todo lo que está sucediendo ahorita. Pero él tuvo que someter su voluntad a la del Espíritu. ¿Por qué crees? Porque el Espíritu Santo sabe más. Él es más sabio que tú y que yo. Y Jesús, siendo guiado por el Espíritu, logró hacer los milagros que sucedieron. Si Jesús, lleno por el Espíritu Santo, logró el mayor de los éxitos en esta vida, si Jesús, lleno del Espíritu Santo, logró convertir el corazón de miles de personas en su tiempo, un corazón entregado a Dios, quiero preguntarte algo. ¿Qué pasaría si ese mismo Espíritu, el mismo que estuvo con Jesús, estuviera hoy aquí y hubiera una vida nada más, igual de rendida como la de Jesús? ¿Qué crees que pasaría? ¿Crees que los servicios serían normales? ¿Crees que lo que estamos viviendo ahorita sería tan común como una vida cualquiera? Si el mismo Espíritu que estuvo en Jesús y está hoy aquí, si ese mismo Espíritu en esta mañana encontrara un corazón tan dispuesto para seguirle sin cuestionar, aún con miedo y con temor, si encontrara un corazón, uno, que esté dispuesto a obedecerle absolutamente a Él, no dudo que Él haría lo mismo que sucedió con Jesús. Y Jesús les dijo a sus discípulos, y aún cosas mayores haréis. Pero Él necesita un corazón que le crea. Créeme que para mí no ha sido fácil. Porque no sé, creo que todos hemos experimentado, a veces lo que Él nos habla parece no tener sentido. Él nos reta nuestra fe, y a mí ahorita lo que me está retando es en mi fe, en muchas áreas de mi vida. Que yo le digo, esto está bien, porque veo como que no, ¿cómo ves esto? Pero Él necesita un corazón dispuesto que le crea. Y si algo Dios está moviendo en mi vida ahorita, y la palabra que ha estado hablando mucho en mi vida en este tiempo es fe. Porque hay cosas que Él va a empezar a hablar a tu vida si tú estás dispuesto a escuchar su voz. Cosas que tal vez tú dirás, ay Señor, son cosas muy difíciles que me van a retar, pero si tú estás dispuesto a creerle, Él va a tomar todo el control, porque Él es el que te va guiando.
Y Él va a guiar tu vida a un propósito, al propósito que Él ha destinado para ti. Pero Él necesita algo, una vez más te lo repito, un corazón dispuesto a obedecerle. No digo que no tengas temor, yo lo tengo y un buen de veces ante lo que Él me habla. Pero yo le digo, Señor, ni modo, con miedo y todo, me lanzo. No sé qué va a pasar, pero yo voy a lanzar. Y hoy el Espíritu Santo está hablando a tu vida. Él te quiere retar a algo más, a que escuches su voz y le empieces a obedecer, aún en cosas tan simples y tan sencillas, como darle de comer a un necesitado, como en abrazar a alguien que necesita un abrazo. Él está hablando a tu vida y quiero rápidamente pasar. Siguiente punto es que Jesús, siendo Dios, aún siendo la tercera persona de la Trinidad, Él necesitó comunión con el Espíritu Santo. Vemos a Jesús en la Biblia haciendo milagros, alimentando a 5,000, atravesando las aguas, sanando a leprosos, dando vista a los ciegos, discutiendo con fariseos, haciendo. Pero la Biblia también nos habla de algo muy importante que Jesús hacía, y era pasar tiempo con Él. Y en Mateo capítulo 14, versículo 23, si puedes buscarlo rápido, si no en las pantallas va a estar Mateo 14, 23. Después de la gran hazaña de la alimentación de los 5,000, terminó ese día tan glorioso, y dice la palabra de Dios que despedida la multitud, subió al monte a orar. Y cuando llegó la noche, ahí estaba solo. Jesús, siendo tan hombre como si no fuera Dios, necesitaba pasar tiempo con Él. Porque como te decía, Él tenía una mente limitada, un cuerpo limitado, pero el Espíritu Santo se sabía el plan. Y es por eso que Jesús lo siguió. Pero la pregunta es, ¿cómo Jesús pudo conocer la voluntad? Él todo el tiempo hablaba, porque yo hago la voluntad de mi Padre, porque no hay nada que yo haga que el Padre no me haya mandado. ¿Cómo Jesús supo la voluntad del Padre? Por el Espíritu. Cuando Jesús, las pocas veces que nos relata la Biblia que Él pasaba tiempo con Dios, en ese momento el Espíritu le revelaba la voluntad, qué era lo que tenía que hacer, qué era lo que no tenía que hacer y hacia dónde se iba a dirigir. Hoy te acabo de decir, necesitamos una vida entregada a Él, una vida que le siga, sí, pero ¿cómo vamos a conocer su voluntad? Abraham, ¿cómo voy a saber qué decisión tomar? ¿Cómo voy a saber que Él me está hablando? ¿Cómo lo voy a saber? Cuando pasas tiempo con Él. Y Dios habla de muchas maneras, pero entre más pasas tiempo con Él, Él comienza a impregnar de forma automática su voluntad a la tuya. Yo me he dado cuenta ahorita, si me preguntas, Abraham, platícame cómo son tus tiempos con Dios, cómo Él te habla. Si le soy sincero, en cualquier lado, y ahorita Dios ha reformado un buen de áreas en mi vida, especialmente del tiempo con Dios, porque yo he estado casado con la idea de siempre estar en mi cuarto, pero ¿qué creen? A veces no puedo estar en mi cuarto todo el tiempo, a veces tengo que estar viajando, tengo que estar haciendo otras cosas, más actividades. Y si me preguntas, Abraham, ¿cómo son tus tiempos en tu cuarto? Cuando vas en el autobús, cuando estás en la escuela, cuando sales a otros lados, te voy a ser sincero, me siento y guardo silencio. No hay palabras, ninguna. Solo me siento y lo disfruto y ya está. Hay veces que tengo decisiones difíciles y entro y le pregunto, ayúdame a qué hacer. Entro, mucho silencio y terminamos. ¿A cuántos les gustaría una respuesta así? Creo que a muchos no, ¿verdad? Pero de repente, en tiempos que he pasado así con Dios, me preguntan, Abraham, está esta propuesta, Abraham, vamos a hacer esto. Y yo en automático digo, no, porque yo sé que a él no le gusta. Pero la pregunta es, ay caramba, ¿cómo sé que no le gusta? No, si nunca me lo ha dicho. El Señor lo que hace es que va a impregnar su voluntad a tu vida
De tal forma que, como dice la palabra en Jeremías, Él va a poner sus leyes en tu mente y en tu corazón, para que en automático tú sepas discernir que viene de Dios, que no viene de Dios, que está bien. Y hay cosas que pueden estar bien, pero Él no las quiere para ti. Y eso, ahorita Dios apenas me dio una palabra sobre eso. Y es algo relacionado con mi escuela. Y digo, ay Señor, hay oportunidades que van a salir. Y digo, pero necesito saber qué cosas tú sí me vas a permitir y qué cosas no en mi carrera. Pero ¿cómo podemos conocer la voluntad? A través del tiempo que pasamos con Él. Pero no solamente ese tiempo para nuestras peticiones, sino para conocerle a Él. ¿Cuánto conoces a Él? ¿Sabes qué cosas le lastiman? ¿Sabes qué cosas hieren su corazón? Cosas que tú haces. ¿Lo sabes? Si no lo sabes, déjame decirte, lo más seguro es que ya has herido su corazón un par de veces y no te has dado cuenta. ¿Sabes lo que Él quiere para tu vida? Si no tienes dirección, necesitas estar con Él. Y no entres pidiéndole, dame dirección. Entra y disfrútalo solo a Él. Pasa, búscalo a Él. Lo demás es añadidura. Él te lo va a dar. Si necesitas dirección, Él te la va a dar. Si necesitas puertas abiertas, Él te las va a dar. Pero Él está buscando amigos. Y Jesús, teniendo un compañero tan glorioso como el Espíritu Santo, estando aquí en la tierra, no dejó de pasar tiempo con Él. Porque es la única conexión que tenemos con el Padre. Él es la única conexión ahorita con la que tenemos a Jesús. Nosotros no podemos pasar tiempo con Jesús, pero cuando pasamos tiempo con el Espíritu Santo, Jesús está pasando tiempo con nosotros. Tal vez no lo entiendas, pero necesitas experimentarlo. Es la única forma, y es por eso que Jesús les dijo, Él les va a enseñar lo que yo les he enseñado. Si me quieren conocer, búsquenlo a Él, porque Él les va a hablar de mí. Si te haces mejor amigo de Él, vas a conocerme a mí como el amor de tu vida. Es la única forma. Pero a veces estamos tan apurados con tantas cosas que no hay tiempo para Él. Y esta es mi vida ahorita en estos momentos. Tengo una vida cansada, una vida muy apurada. A veces llego a la casa y solo quiero descansar, quiero sentarme a ver mis cosas, hacer mis cosas porque estoy cansado. Y algo que justo ayer estaba platicando con un amigo es cómo cambian nuestras situaciones a través de la vida. Yo le platicaba de un amigo que se va a casar y yo le digo, híjoles, se va a ver pues el bajón en su vida espiritual porque teniendo esposa es muy diferente, ya no tienes tiempo. Y me decía mi amigo, pues ni para mí tengo tiempo, ¿no? Y yo le comenté una vez de un consejo que a mí me dieron, que yo lo fui a pedir a una persona que yo admiro mucho en una iglesia, que es un gran avivador, habla de avivamientos y su vida ha impactado. De verdad escucho su testimonio y digo, esa es mi vida, o sea, literal lo que él ha experimentado ha sido mi vida. Yo me la acerqué y le hice varias preguntas. Una de ellas es su top 5 de avivamientos. Otra pregunta, ¿qué Biblia él lee en inglés? Porque él también es traductor, le encanta traducir. Pero una de las preguntas le dije, ¿cómo administras tu tiempo? Y lo separé muy bien. En el servicio a Dios, con tu esposa, con tus hijas, con tu familia, con tu trabajo y con tu tiempo a Dios. Yo se la pregunté porque pues, yo sí tenía duda de cómo es su vida espiritual. Y él ya me preguntó y me dijo, te voy a explicar cómo está mi vida. Yo ahorita estoy sirviendo a Dios en tiempo completo en la iglesia y a veces pensamos que eso es pasar tiempo con Dios, ¿no? Y no pasamos, en parte sí, pero no es un tiempo de intimidad donde nosotros le dedicamos a Él, es un tiempo donde nosotros impartimos, le servimos a la gente y obviamente le servimos a Dios. Pero él me decía algo, yo llego a mi casa y una vez llegando yo ya no hablo de mi trabajo, yo ya no hablo ni de la iglesia. Mi tiempo se lo dedico a mi esposa, mi tiempo se lo dedico a mis hijas y yo esperando, ¿y tu tiempo con Dios cómo le haces?
Y me dice, y mi tiempo con Dios, te vas a dar cuenta, lo busco cuando puedo. Y dije, ay Señor, ¿no? Y sí me lo imaginé. Y me dijo, y algo que yo he aprendido es que calidad no es mismo que cantidad. Porque a veces tenemos el tiempo, y créeme que va a haber temporadas en tu vida donde si eres joven o cualquier etapa, si tienes el tiempo para buscarlo a Dios, muchas horas, hazlo, no lo dudes, por favor. Pero hay momentos, etapas en nuestras vidas donde te decía, yo tengo amigos que están casados, tienen trabajo, ellos no trabajan tiempo completo, pero ellos también son líderes de ministerios, trabajan en más partes de la iglesia. Imagínate cómo está su tiempo. Y él me decía, yo paso tiempo con él cuando puedo. A veces donde tengo 5 minutos, esos 5 minutos se los invierto, pero bien invertidos. Porque a veces buscamos 1 hora, pero estamos pajareando, estamos viendo, siendo. Y justo lo aprendí y dije, pues sí Señor, lo voy a hacer. Y hay momentos que en mi casa tengo la oportunidad para buscarle 3 horas, 2. Justo lo hago cuando no hay nadie, por eso no me ven orar. Cuando salen de viaje y me dejan a mí solito, ahí me doy vuelo. Pero hay otros tiempos donde no lo tengo el tiempo y a veces voy en el autobús y me pongo mis audífonos y voy pasando tiempo con él. O hay veces donde estoy entre receso y receso y él me dice, quiero estar un rato contigo. 10 minutos, me basta para estar lleno todo el tiempo. Y él me dice, yo honro a mi esposa, yo honro a mi familia, honro a mi iglesia y le honro a él. Y a veces, aunque es poquito tiempo, pero cuando vengo al púlpito y me paro, Dios me respalda. ¿Y por qué te platico esto? Porque a veces yo te pudiera decir, búscalo 1 hora, apártalo un tiempo, y sí está bien. Pero a veces tal vez puede que seas ama de casa y tengas hijos. Y ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. ¿Por qué? Porque tienes que darle tiempo a tu esposo, tienes que darle tiempo a tus hijos. ¿Y en qué momento le puedes dedicar tiempo a Dios si a veces los niños no te dejan? No te dejan. Pero aún en esos momentos, el Espíritu Santo, si eres tan consciente de su presencia, te vas a dar cuenta que aún cargando a tus hijos, Él está ahí y aún haciendo una tarea, Él desea estar contigo. El Espíritu Santo no tiene límites. Él no tiene ningún límite. Puedes estar lavando trastes y uno de mis momentos favoritos, cuando yo rentaba, era lavar los trastes, porque ahí justo me ponía música y pasaba tiempo con él, lloraba y todo eso, y ya terminaba de lavar los trastes y listo. Tal vez dices, híjole, sabrán, es que yo trabajo mucho, pero aún en medio de tu trabajo puede haber un poco de tiempo para Él. En uno de tus recesos, o aún en la noche, cuando ya todos están dormidos, puede haber un poco de tiempo para Él. Si Jesús, que conocía al Padre, que le conocía a Él, y aunque ya tenía el poder del Espíritu y Él era Dios, si Él necesitó pasar tiempo con Él para que su ministerio fuera exitoso, ¿tú crees que tú y yo no necesitamos pasar tiempo con Él para tener el éxito que Él quiere para nosotros? No importa lo que hagas. Simeón no era profeta, lo vimos, no era rey, no era nada, pero él era lleno del Espíritu Santo. ¿Qué pasaría si tú en tu casa dejas que Él te toque? Yo he visto cómo a Dios, aún en sus trabajos, comienza a tocar el corazón de personas. A mí en la escuela, Él comienza a tocar mi corazón. Y no importa si hay gente, si, Señor, este no es el lugar indicado. Deja que Él te toque. Voy en el autobús o voy en la combi, voy chille. Apenas me habló una palabra también cuando estaba comprando de almorzar y estaba la señora despachándome, va por mi pedido y me habla, me da una palabra y me pongo a llorar. Y dije, no, Señor, espérame tantito que me va a ver. Y dije, no, espérame, ya, recibí el paquete, me fui a mi escuela y andaba chille. No le pongas límites al Espíritu Santo cuando Él no tiene límites, cuando tú necesitas ir corriendo hacia Él. Si le puedes dedicar 1 hora, hazlo. Si le puedes dedicar 2 o 3, hazlo. Pero si le puedes aún dedicar 2 minutos, 2, solamente 2, créeme que para Él es suficiente con tal de estar contigo.
Quisiera contarte un testimonio, pero yo sé que es mucho tiempo y quiero avanzar rápido porque esta predicación no es muy larga, yo me tardo más. Le estoy dando los 4 así de pasada. Igual tal vez en la tarde les cuento la historia que les quiero contar. Si quieren saber, pues ya saben qué hacer. Sí. Los milagros de Jesús. Quiero compartirte algo rápido. Como te decía, Jesús, pensamos que el poder para los milagros era de Él, pero si te das cuenta, Jesús no hizo ningún milagro hasta que el Espíritu Santo vino sobre Él. Y te das cuenta, milagros tan absurdos como proveer de vino a una fiesta. ¿Qué milagro asombroso es eso? Uno espera, no, pues yo quiero ver, Señor, una pierna crecer, un paralítico. Ese fue su primer milagro, a través de la obediencia. Pero no lo hizo por Él mismo, lo hizo por el Espíritu Santo. Aún cosas tan extrañas como escupir lodo y embarrarla aquí a un ciego para que mirara. ¿Quién crees que guiaba a Jesús a hacer esas cosas? No era la mente de Jesús. Era Él. Él no tenía la capacidad para saber cómo se iban a sanar. Aunque era Dios, pero era tan hombre, acuérdate. El Espíritu Santo lo guió. Y te das cuenta que era el Espíritu Santo y no era Jesús, era el Espíritu Santo que empoderó a Jesús, que le dio el mismo poder que tenía en el cielo. Porque vemos en la Biblia que eran tantos enfermos que no alcanzaban a poner las manos y los ponían en el piso de tal forma que la sombra de Jesús tocara a esos enfermos y eran sanos. Pero te das cuenta que ese no era Jesús, porque en el libro de Hechos nos habla del mismo acontecimiento, pero con Pedro. ¿Cuál era el factor común? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el poder de Dios. Dios es el Padre. Jesús es el Verbo, es la palabra que se hizo carne, pero el Espíritu Santo es el poder de Dios, el poder manifiesto. Y quiero hacerte una pregunta para cerrar rápido con este punto, porque podríamos decir tantas cosas, pero ¿qué pasaría si el mismo Espíritu que estuvo con Jesús hizo los milagros? En este tiempo a ti y a mí nos dirigiera para hacer lo mismo que Él prometió. Hemos predicado el Evangelio, hemos hecho liberación y hay un texto, no te lo voy a leer, te lo quería leer, pero que habla que estaban blasfemando de Él, de que tenía espíritu de Belcebú, y Él dice que un reino no se puede atar a sí mismo, pero habla, pero si yo por el Espíritu hago liberaciones, que el reino ha venido aquí. Hemos liberado, hemos predicado el Evangelio, hemos aún dado profecía, pero hay milagros que faltan ver. Hay milagros que están esperando de una persona entregada como Jesús, una persona que se deje guiar por Él. Es lo único que Él está esperando. Y milagros tan sencillos como el que vimos que Jesús dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí para vendar los corazones, para sacar a los presos y darles apertura de cárcel. Milagros tan sencillos, pero milagros tan extraordinarios que Él prometió que estas señales seguirían a los que creen. Y quiero decirte, ¿dónde están esas señales? ¿Dónde están esas señales que la Biblia habla? Si de algo yo estoy cansado, es de no ver estos milagros en la iglesia, porque el mismo Espíritu de Jesús está aquí. ¿Cómo es posible que no podamos ver esos milagros? Dios no necesita superpastores, no necesita estrellas, necesita una persona, y no importa que sea, si eres madre, si eres padre, aún si eres un niño, aún si vienes por primera vez a la iglesia, Él necesita de alguien. Y el último punto que te quiero compartir para cerrar: el Espíritu, como ríos de agua viva y como nuestro consolador.
La Biblia nos habla en el libro de Juan, capítulo 7, versículo 37. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y eso dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Y en Juan capítulo 14, Jesús les dice: saben que ya me voy. Y los discípulos se ponen tristes porque pues el único compañero era Jesús, lo dejaron todo por él. Pero él les dice: no los voy a dejar solos. El mismo Espíritu que estuvo sobre mí, él estará con ustedes. Y a veces pensamos que estamos haciendo las cosas solos. Mujeres, a veces crees que estás dirigiendo tu familia solo cuando él está a tu lado y él te podría dirigir. Padres, a veces crees que todo el trabajo duro lo estás haciendo tú solo, sin darte cuenta que él está al lado de ti, esperando que le pidas su ayuda. Aún nosotros como líderes de ministerio pensamos que estamos haciendo con nuestras propias fuerzas, con nuestras propias ideas, pero él está esperando ser ese amigo que Jesús nos prometió. Jesús nos dejó un gran amigo que estaría, sin importar la situación, aun si estás en tu trabajo, aún en las cosas más mínimas como comer en un lugar, él va a estar ahí. Si tú eres consciente de él, él va a estar ahí. Y él nos dejó un amigo. Y quiero hacerte una pregunta: ¿estás aprovechando ese amigo? Porque si no lo estás aprovechando, déjame decirte, el corazón de Jesús está triste. Porque como te dije, es la única forma en la que podemos tener contacto con Jesús. La única, no hay otra manera. Él abrió el camino para el Padre, pero es por el medio del Espíritu. Y cada vez que pasas tiempo con Él, y yo llegó un momento en el que pensé que era idolatría al Espíritu, y dije: Señor, a veces te busco más a ti que a Jesús. Ya ni ora a Jesús más que para cerrar las oraciones en el nombre de Jesús, amén. Y sin darme cuenta, el Espíritu Santo me estaba enamorando de Jesús sin yo saberlo, hasta que vi el testimonio de Angélica Zambrano y justo comienza a mencionar cómo se ve Jesús. Nada más de verdad mencionó que tenía sandalias de oro. En ese momento yo estaba llorando, quebrantado, diciéndole: Jesús, eres el amor de mi vida. En ningún momento había deseado ver regresar a Jesús. Y en ese momento le dije: Jesús, espero con ansias el momento en el que te voy a ver regresar. Y eso lo supe hasta que pasé tiempo con Él. Y Él necesita gente que quiera ser su amigo, no otra cosa. Siervos hay muchos, pero Jesús dijo: no les voy a llamar siervos, los voy a llamar amigos. Porque un señor no le dice, no le revela sus planes a sus siervos, pero un amigo sí. Puede que el amigo no trabaje ni en la misma empresa, pero a tu amigo sí les vas a revelar: mira, yo quiero hacer esto con mi empresa, estos son mis planes, estos son mis proyectos. Hemos platicado tanto de que el Espíritu Santo puede ser nuestro amigo, pero algo de lo que no te hemos hablado es que el Espíritu Santo quiere que tú seas su amigo. No sabes cómo Él anhela tanto tener amigos que le quieran escuchar. Hay tantos que escuchan solamente lo que Él quiere hacer, pero no escuchan los deseos más profundos de su corazón. Y créeme, Él no los necesita, no nos necesita a nosotros. Pero aún en su soberanía, Él deseó querer tener amigos. Tan fácil como hablar con tu compañero. Y quiero terminar ya con este último versículo. Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto.
El Espíritu Santo hoy está en esta generación, está levantando su voz, tratando de encontrar gente que le escuche. Y Él hace una comparación en Hebreos 3, capítulo 7. Hubo una generación, la generación de Moisés, donde Dios habló de forma audible, pero el pueblo no quiso escucharlos. Y y Dios el Padre canceló las promesas que tenía para ellos. Y es interesante, eso una vez lo compartí en una barca. Él a cada rato está hablando. Y si lees ese pasaje, él lo menciona una y otra vez. Parece que está regañando, pero yo cuando abrí ese versículo pude verlo de alguna manera llorar y decirlo: si escuchan mi voz, aún un pequeño susurro, no me ignores, por favor, no me ignores. Hay tantas promesas para tu vida, que si tan solo escucharas su voz, si tan solo prestaras oído, Él te las pudiera dar y te pudiera dar dirección para que las logres. Pero necesita un corazón que le crea, aún por muy contraria que suene. ¿En qué momento dejaste de escuchar? ¿En qué momento endureciste tu corazón? ¿En qué momento le ignoraste? ¿En qué momento dejaste de creer en Él? ¿En qué momento dejaste de creer en milagros? ¿En qué momento dejaste que Él te dirigiera? Yo lo dejé en un momento. En cosas que tal vez mi vida no tienen sentido y digo: ¿sabes qué, Señor? Hasta aquí ya. Te he seguido, ya le sufrí, la he vivido mal, he tenido mala reputación, hasta aquí ya. Pero siento como Él habla a mi corazón y como dice Jeremías, hay un fuego metido en mis huesos que no me deja. Y por más que quiero escapar, no puedo. Si el Espíritu Santo fue tan presente en el Antiguo Testamento, aún en el Nuevo Testamento, y ya lo vimos varias veces, y estuvo tan presente en la vida de Jesús, ¿por qué no preparamos un corazón dispuesto para Él con una oración tan sencilla como decirle: Espíritu Santo, te abro mi corazón para que comiences a hacer la voluntad del Padre? Espíritu Santo, dirige mi vida. Aún te digo, Él a veces hasta me dirige en qué comer y qué cosas no comer, qué clases tomar y cuáles no. Y quiero que hagamos algo, que te pongas en pie ahí donde estás. Vamos a escuchar una canción, y ahí donde estás con ojos cerrados, ¿por qué no le dices: